Mire, déjeme darle primero un poquito de contexto. Ernesto Rufo Appel es, en la historia política y político-electoral de México, es parte de esa historia. Fue el primer gobernador opositor cuando el PRI era el machuchón de todo. ¿Sí? En el gobierno de Carlos Salinas hubo una cosa que se llamó las concertaciones. Seguramente ustedes se acuerdan. ¿Qué era la concertación? Era concertar la cesión del poder. En el gobierno de Salinas y luego en el de Ernesto Zedillo, el de Salinas, ¿se acuerdan ustedes? Que fue la firma del Tratado de Libre Comercio. Bueno, para firmar el Tratado de Libre Comercio, una de las condiciones que le pusieron a México fue que debía existir pluralidad en el poder. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ganaran los opositores. Y entonces, nada tonto, Ernesto Rufo, que era un empresario muy exitoso, por cierto, en Baja California, dijo, no, pues alzó la manita y dijo, yo quiero ser candidato del PAN. Y en el gobierno de Salinas dijeron, oh, pues sí, no estaría nada mal. Además, es un estado que está pues, en la frontera con Estados Unidos. Una entidad federativa mexicana, Baja California, que es frontera con Estados Unidos. Oh, pues mejor. Yo fui el primero, se los platicaba. Por ahí están las notas, las entrevistas y demás. En ese tiempo yo trabajaba en el periódico La Jornada y le dije al director, oiga, ¿y qué le parece si me voy a Baja California? Y así todo de mala gana. Ay, no. Dije, mire, era un señor que se llamaba Carlos. Que no le voy a dar más datos porque luego se enoja. Carlos Payán. Y entonces le dije, don Carlos, mire, este güey va a ser el gobernador número 1, el primer gobernador de la oposición. Ay, no sea... Sí, ¿no? No se llama. Dije, mire, déjeme ir, mándeme para viajar. Cuando uno está como reportero, pues hay que pedir viáticos. Cuesta mucho dinero. Bueno, finalmente aceptaron y ya me voy a Baja California. Rápidamente lo contacté desde que estaba en México, a Ernesto Rufo, que dijo, ¡ay! ¿Sí les interesa mi posición en México? Le dije, claro que sí. Y entonces le hice una larguísima entrevista, bastante vendida, o sea, muy leída. Pero lo interesante es que el señor Rufo, un empresario muy exitoso en Baja California, además de tener distintas empresas, tenía un restaurante. Y la entrevista se hizo precisamente en ese restaurante que estaba frente a la playa. Y en ese lugar yo conocí la comida baja californiana, que es deliciosa y maravillosa. Y entonces cuando escribo la entrevista, empiezo a detallar partes de la entrevista y partes de lo que estaba comiendo. Los tacos de pescado y, bueno, muchas cosas deliciosas todas. Y entonces, esa entrevista, les repito, fue muy exitosa en su momento. Y Ernesto Rufo se convirtió así fue todo un boom político. Y ganó la elección. Evidentemente, si el PRI no hubiese querido, pues no lo deja ganar. Pero estaba esto que le llamábamos las concertaciones. Repito, era concertar la cesión de un gobierno, o sea, dejarle el gobierno a la oposición. Y ocurrió. Y Ernesto Rufo pasó la historia como el primer gobernador opositor y no priista, el primer gobernador en el país. Y entonces los gringos así felices, ¿no? ¡Ay, en México ya hay democracia, ya hay alternancia! Bueno, y entonces avalaron el Tratado de Libre Comercio. Esa es la pequeña historia del aporte de Ernesto
Rufo Apel en ese gobierno, y luego vino Ernesto Zedillo, que fue el siguiente presidente después de Salinas, y Ernesto Zedillo de plano hizo lo que conocimos hasta hace muy poco, hasta hace 8 años, como la reforma electoral, la alternancia ya formalmente. Zedillo le dio pues, este aval a el INE, como lo conocimos hasta hace 8 años, antes de que lo destruyera López Obrador, al Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Las elecciones creíbles, limpias y transparentes. Que gracias a esas elecciones llegó López Obrador al poder. Pero cuando llegó López, le dio en la madre a todo. Punto. ¿Vale? Bueno, esa es la historia. Y hoy, le repito, nos viene con la mamucada de que Ernesto Rufo es uno de los principales guarichicoleros. Y lo detienen, por cierto, de una manera muy grosera, o sea, muy burda. Todavía Ernesto Rufo alcanzó a decirle a su familia, no se olviden de mí. Bueno, la hija de Ernesto Rufo inmediatamente salió, después de que se llevaron al papá, salió a la Ciudad de México, intentó verlo acá en la cárcel donde lo metieron, nunca la han dejado que hable con él. ¿De qué se trata? Mire, frente a los escándalos de tranzas, raterías y demás de Morena, de sus gobernadores, de la gobernadora también de Baja California, etcétera, frente a todos esos escándalos, les urgía a los señores de Morena un chivo expiatorio. ¿Y qué mejor que un chivo panista y un emblema de la transición y del cambio democrático? Estos señores de Morena creen que somos idiotas, creen que nos tragamos todas sus tonterías. Mire, yo conocí a Ernesto Rufo. No es lo que dicen así acaudalado. Tiene sus negocios, ha chambeado toda su vida, etcétera, etcétera. Pero esto que están haciendo es una venganza política. Ernesto Rufo hoy es un preso político. ¿Y por qué detienen? Fíjense nada más, piénsele tantito. Está el señor Rocha Moya de Sinaloa, están los de Guerrero, los de Michoacán, todas las ratas de gobernadores. Y se les ocurre detener a un panista que fue gobernador hace 20 años más, 25 años. Como decían en mi barrio, no mamen. ¿Qué le parece? Pero creen que nosotros no la vamos a creer. Por lo pronto, yo desde aquí le mando toda mi solidaridad a Ernesto Rufo. Yo lo conocí. Todavía lo vi en una manifestación hace, no sé, algunos años acá en la Ciudad de México. Seguía en la pelea, en la batalla. Pues hoy les conviene ponerlo, ¿no? Crucificarlo, ponerlo ahí para tratar de desviar la atención, mientras que todos los de Morena, todos, empezando por el presidente López y por la presidenta Claudia, todos están embarrados en el narco. A ver, piénsenle tantito. ¿Usted cree que Ernesto Rufo, que hoy políticamente no tiene ninguna influencia, ustedes creen que puede tener el control de las aduanas para traer huachicol? No mames. Ahora sí que se la bañaron. ¿No le parece?